Mi nombre era Hassan. Yo era juez en el Tribunal Supremo de Lima, un hombre venerado por su integridad y respeto a la ley. Enfrentaba el peso de la justicia en una sociedad que muchas veces se debate entre lo que es justo y lo que es creído. Pero, a pesar de mi estatus, había algo en mi interior que se sentía roto, como un eco de vacío que resonaba en mi alma. Detrás de mi postura seria y de mi vestimenta tradicional, un profundo sufrimiento me atormentaba. La obediencia a una fe que me había sido enseñada desde niño empezó a chocar violentamente con la creciente desesperanza que sentía. Quizás lo más aterrador fue comenzar a cuestionar lo que había aceptado como verdad absoluta. En medio de mis oraciones, una desazón me consumía. Visiones de un camino alternativo me presentaban un futuro distinto. No sabía quién era yo realmente, ni cuál era el propósito detrás de mi existencia. ¿Por qué sentía que algo me faltaba? Fue durante una noche solemne, en la soledad de mi oficina, que todo cambió. Una luz irrumpió a través de la ventana, y en esa brillantez escuché un nombre: Jesús. Ese instante no fue solo una revelación, fue una transformación radical. Sencillamente, morí. No de forma física, pero dentro de mí, el sistema que había seguido se desvaneció. Una batalla espiritual se desató, revelando la verdad detrás de los muros que había construido. El verdadero significado de la libertad que Jesús ofrecía se manifiesta en mi ser, mientras todo lo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Al regresar a la realidad me encontré despreciado como hereje traidor a mi familia y a mi comunidad. La soledad me hizo dudar si debía seguir esta nueva búsqueda que sabía que podría costarme todo. Así, me sumergí en un viaje clandestino en busca de respuestas sobre Jesús. Cada descubrimiento me llenaba de una paz desconocida, pero la sombra del miedo me acechaba constantemente. Sin embargo, la sed de verdad se volvió más fuerte que el temor a perderlo todo. Sabía que lo que había encontrado era más profundo que yo mismo, y mi propósito resplandecía más allá de mis dudas. Entonces, tomé una decisión arriesgada: romper el silencio, compartir mi testimonio, incluso cuando la justicia misma se levantaba en mi contra. Antes de sumergirme en esta historia de transformación, les pido que comenten desde dónde están viendo y qué hora es en su localidad. Quiero conectar con cada uno de ustedes en este viaje. Si sienten el llamado de Jesús, los invito a suscribirse a Testimonios Más Allá, porque lo que compartiré hoy no es solo un relato de mi vida, es una revelación que podría cambiar el rumbo de muchos. La verdad tiene un poder que libera, y estoy aquí para compartir ese poder. En el Tribunal Supremo de Lima, el ambiente es formal y reverente, impregnado por la cultura católica que aún prevalece en el país. Sin embargo, en este contexto, hay una creciente diversidad de creencias que se manifiesta en la vida cotidiana. A menudo, el islamismo, del cual soy parte, se encuentra en un espacio de silencio, donde las discusiones sobre fe son inusuales y el respeto a las tradiciones religiosas es primordial. A pesar de ser juez, el peso de estas culturas y creencias chocaba en mi interior, llevándome a una crisis personal que no podía ignorar. Un día, mientras revisaba documentos en mi oficina, sentí una profunda inquietud, como si un vacío en mi alma me estuviera llamando a despertar. A pesar de mi posición y de las expectativas que todos tenían de mí, la presión de conformar mi fe a la imagen que la sociedad esperaba comenzó a desgastarme. En medio de esta lucha interna, una luz brillante comenzó a rodearme y, en ese instante de claridad, Jesús se manifestó ante mí. Su presencia era tan poderosa que sentí que el tiempo se detenía. Malik, me llamó, usando mi nombre en un tono que resonaba en cada rincón de mi ser. La guerra espiritual que enfrentas va más allá de lo que ves. Es una lucha eterna entre la verdad y el engaño. Aquella revelación fue un despertar fulminante. Jesús me mostró cómo la élite controla las narrativas y vive en el engaño que perpetúa la división entre las personas. Comencé a ver las injusticias que había normalizado como parte del sistema. Las decisiones que tomaba en el tribunal no solo afectaban a las partes implicadas, sino que también podían perpetuar un ciclo de opresión que mantenía a muchos en la oscuridad.
La agenda oculta que había comenzado a desentrañar se manifestaba en cada caso, y mi propósito como juez se volvía más complejo y significativo. No podía seguir permitiendo que las leyes que aplicaba fueran simplemente herramientas de control. La tensión creció a medida que comenzaba a cuestionar abiertamente el sistema. Compartí mis experiencias y descubrimientos con colegas de confianza, sintiendo la energía de aquellos que también necesitaban liberarse del silencio opresivo. Sin embargo, la resistencia era tangible. Había quienes miraban con escepticismo, otros incluso se mostraban hostiles. Pero, al encontrar comunidad, me di cuenta de que la lucha no era solo mía. Otros también estaban luchando por encontrar su voz, por reclamar su verdad en medio del engaño. Mientras seguía explorando esta nueva realidad, sentía que mi corazón se llenaba de nuevos propósitos. Mi conexión profunda con Jesús me impulsaba a compartir su mensaje de amor y esperanza. Comenzaba a hablar en foros y reuniones comunitarias. Cada palabra compartida resonaba con un eco profundo en quienes escuchaban. Sin embargo, el miedo a ser rechazado seguía prevaleciendo. La incertidumbre sobre cómo mi familia reaccionaría a mis nuevas creencias se cernía sobre mí como una sombra, pero el amor y la verdad que había encontrado eran más poderosos que cualquier desaprobación. La transformación se había apoderado de mí desde aquel encuentro sobrenatural. A medida que avanzaba en mi misión, me di cuenta de que la guerra espiritual estaba muy presente en mi comunidad. Cada respuesta a mi testimonio se convertía en un paso hacia el despertar. La curiosidad se mezclaba con la desesperación de aquellos que buscaban sentido en un mundo cada vez más confuso. Sabía que debía seguir adelante rompiendo el silencio y el temor, no solo por mí, sino por todos aquellos que aún tenían que descubrir la luz que Jesús ofrece en medio de la oscuridad. La verdad era un arma poderosa, y yo estaba decidido a usarla en esta batalla por la humanidad. A los 45 años, mi vida como juez musulmán era una mezcla de respeto y vacío. La comunidad veía en mí un símbolo de integridad. Sin embargo, por dentro, me sentía atrapado en un ciclo de angustia y confusión. Mantenía una fachada que aparentaba confianza, pero la guerra espiritual que libraba en mi interior me atormentaba. Cumplía con mis deberes de fe, asistía a las oraciones y seguía las tradiciones que había aprendido desde niño, pero a medida que pasaba el tiempo, ese cumplimiento comenzaba a sentirse más como una pesada carga que como un acto de devoción. Cada día que pasaba, las dudas crecían y la lucha por encontrar mi verdadero propósito se intensificaba. Todo cambió en un instante. Recuerdo la tarde en que, tras un largo día en el tribunal, volví a casa sintiendo una profunda necesidad de conectar con algo más grande que yo mismo. Mientras oraba, una luz intensa iluminó la habitación. Esa luz no era solo física, era como si cada rincón de mi ser estuviera siendo tocado por una energía divina. En medio de esa revelación, vi a Jesús. Su presencia era tan poderosa que sentí que el peso de mi angustia se desvanecía. Hassan me dijo, la guerra espiritual que enfrentas no es solo tuya. Es una batalla colectiva por la verdad en un mundo lleno de engaño. En ese momento, entendí que mi propia lucha no era un aislamiento, sino una conexión con millones que también buscaban la verdad. Con cada palabra que Jesús compartía, las verdades de la política y la manipulación se tornaban más evidentes. Comprendí que la élite, aquellas fuerzas que controlan nuestras vidas, se alimentan del engaño y la división. La agenda oculta detrás de la opresión era clara, y las decisiones que tomaba en el tribunal no eran solo legales, eran morales y espirituales. Me di cuenta de que, al ser un juez, tenía el poder no solo de aplicar la ley, sino de desafiar el tejido mismo del sistema que perpetuaba la injusticia. La revelación fue impactante. Todo lo que había creído estaba en una encrucijada, y la necesidad de actuar se volvía urgente. La alegría de mi nuevo entendimiento también venía acompañada de un profundo miedo. La incertidumbre de cómo mi familia y la comunidad recibirían mis nuevas convicciones se cernía sobre mí como una sombra. Comencé a compartir mis experiencias con amigos cercanos, personas de confianza en quienes podía ver un destello de curiosidad. A medida que contaba mi historia, podía notar las tensiones en sus rostros, pero también la apertura a nuevas ideas. La idea de que, juntos,
podríamos desafiar las manipulaciones de la élite, cobró vida en nuestras conversaciones. Compartir nuestras luchas y esperanzas se convirtió en un antídoto contra el aislamiento y el miedo. A pesar de la creciente conexión que sentía con los demás, el camino a seguir no era sencillo. Cada paso hacia la verdad era una lucha. Había quienes me llamaban traidor. Sentía el peso de la presión social en cada encuentro. Sin embargo, esas interacciones también alimentaban mi propósito. Las palabras de Jesús me seguían guiando, recordándome que la verdad tiene un poder inquebrantable. A medida que profundizaba en mis nuevas creencias, la necesidad de actuar solo se intensificaba. Sabía que la paz que había encontrado debía ser compartida. Esta guerra espiritual no era solo un enfrentamiento interno, sino una misión que abarcaba a todos aquellos que deseaban despertar de la oscuridad del engaño. El viaje hacia el despertar espiritual había comenzado y estaba decidido a ser un catalizador para otros. Cada historia de liberación, cada mirada agradecida, me recordaba que la lucha valía la pena. Había mucho trabajo por hacer, y el camino sería largo, pero la fuerza de la verdad me guiaba. Cada día se volvía una oportunidad para desafiar el engaño, para ayudar a aquellos que aún se encontraban atrapados en la confusión. Mi vida, antes llena de vacío, comenzaba a tener un significado profundo. La misión que había asumido no solo transformaría mi existencia, sino que podría lograr un impacto real en el corazón de quienes me rodeaban, y eso se convertía en mi motivación constante. A medida que las oraciones se volvían vacías y las dudas surgen en mi mente, un profundo malestar comenzó a invadirme. Era un juez musulmán en el Tribunal Supremo de Lima, respetado por mis colegas y temido por los que se oponían a la ley. Sin embargo, en los momentos de silencio, me encontraba solo con mis pensamientos, y la realidad de mi fe empezaba a crujir. Había llegado a un punto en que las palabras que pronunciaba en mis oraciones parecían carecer de sentido. Mis rituales, que una vez representaron seguridad y conexión con lo divino, comenzaban a sentirse como cadenas que restringían mi espíritu. Fue en esta angustia que empecé a tener sueños perturbadores que desafiaban todo lo que había creído. Estos sueños eran vívidos y intensos, y en ellos se me mostraban caminos alternativos que retaban las verdades absolutas que había aceptado durante tanto tiempo. En uno de esos sueños, vi a Jesús, su luz iluminando obscuras verdades que permanecían ocultas para mí. Hassan, me dijo, la guerra espiritual que enfrentamos es más profunda de lo que imaginas. No se trata solo de tus creencias, sino de un sistema que manipula a la humanidad. La agenda oculta de la élite se alimenta de tu conformidad y de tu miedo. Al despertar, el sudor frío cubría mi frente y el eco de su voz reverberaba en mi mente. Aquella revelación me dejó atónito, desgarrando el velo de las creencias que había sostenido con tanta fuerza. Mientras reflexionaba sobre estos sueños, la inquietud en mi interior crecía. ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Cómo podía un hombre de fe como yo, alguien cuya vida había estado dedicada a la ley y a la justicia, cuestionar lo que me había sido enseñado? Encontré en mí mismo un deseo ardiente de buscar respuestas, de entender mejor la realidad que se extendía más allá de lo que mis ojos podían ver. La guerra espiritual que ahora reconocía no solo se libraba en mi interior, sino que también reflejaba las luchas que enfrentaban muchas personas en la sociedad. La división entre religiones y la manipulación que sufrían por parte de aquellos en el poder se volvía cada vez más clara. La revelación de la manipulación y el engaño me llevó a buscar la palabra escrita. Empecé a leer sobre las enseñanzas de Jesús y su mensaje de amor y justicia. En esos textos encontraba respuestas a mis preguntas, y la paz que tanto anhelaba empezaba a tomar forma. Al leer, me daba cuenta de que tenía una responsabilidad moral. No solo debía luchar por mi comprensión de la verdad, sino que también debía ayudar a otros a encontrar su propia luz en la oscuridad. Todo esto comenzó a germinar en mí como un impulso poderoso, un llamado a la acción que no podía ignorar. Despertar a esta realidad fue un proceso doloroso pero liberador. Podía sentir el peso de las expectativas dejarme, y en su lugar, surgía un sentido de propósito. Sin embargo, la lucha contra la agenda oculta,
contra el sistema que busca mantener a la humanidad dividida, era un desafío continuo. Decidí compartir mi experiencia con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Aunque me enfrentaba al escepticismo y a la resistencia, cada conversación era una oportunidad para plantar una semilla de verdad. Había gente que, al igual que yo, comenzaba a cuestionar su fe y la realidad que les rodeaba. Juntos comenzamos a formar un movimiento, un despertar espiritual que resonaba con fuerza en nuestros corazones. Mientras la guerra espiritual continuaba, sentía la urgencia de actuar aumentando con cada día que pasaba. Comprendía que cada paso que daba en esta nueva dirección no solo me beneficiaba a mí, sino que ofrecía la posibilidad de un cambio significativo en la comunidad. Con cada testimonio compartido, con cada historia de liberación, la luz empezaba a penetrar las sombras del miedo y el conformismo. El camino sería difícil, pero el amor y la verdad que había encontrado eran el aliento necesario para seguir adelante. La lucha por la verdad se había convertido en mi vida, y sabía que tenía que estar listo para enfrentar todos los retos que ese camino traería. Durante una noche solitaria en mi oficina, la quietud del mundo exterior se sentía abrumadora. Miraba por la ventana, la ciudad de Lima iluminada por las luces de los edificios, pero algo en mi interior se sentía inquieto y vacío. Había pasado años dedicando mi vida a la ley como juez en el Tribunal Supremo, ganando respeto y reconocimiento, pero a menudo la vida se sentía como una cadena en lugar de una bendición. Empezaba a cuestionar mis creencias, a sentir que las enseñanzas que había seguido hasta ahora no llenaban el vacío que percibía en mi alma. Fue en medio de esta lucha interna que ocurrió algo extraordinario. De repente, una luz intensa comenzó a entrar por la ventana, llenando la habitación de una energía casi palpable. No era una luz común. Era una luz que iluminaba todo a su alrededor, y, en ese instante, escuché un susurro profundo y claro en mi corazón: Jesús. Era como si su nombre resonara en mí, evocando una presencia tan fuerte que dejé de respirar por un momento. En aquel encuentro, el peso de todas mis dudas comenzó a desvanecerse, y su amor me envolvió, recordándome que había algo más allá de las tradiciones que había seguido ciegamente. Era un llamado a despertar, a liberarme de la guerra espiritual que había estado librando tanto dentro de mí como en el mundo a mi alrededor. Mientras esa luz continuaba llenando mi ser, las revelaciones empezaron a fluir. Vi cómo la agenda oculta de la élite manipulaba no solo las estructuras de poder, sino también los corazones y mentes de quienes creían que estaban en control. Las decisiones que tomábamos, las leyes que aplicábamos, todo parecía estar diseñado para mantener el status quo de opresión. La desesperanza y la división social eran el resultado de un sistema que prosperaba en el engaño. La imagen que se formaba ante mí era clara. La guerra espiritual que observaba no era solo una batalla interna, sino una lucha global que necesitaba ser confrontada. Las palabras de Jesús se grababan en mi mente como un grito de verdad. Necesitas ser un puente para otros, Hassan. Muchas almas están perdidas en la oscuridad, y tú tienes el poder de llevar luz a sus vidas. En ese momento comprendí que mi papel como juez iba mucho más allá de lo legal. Tenía la responsabilidad de ser un defensor de la verdad, de alzar la voz contra la manipulación que ahoga las auténticas creencias. La transformación en mi vida personal debía ser canalizada hacia un propósito mayor. Cada sentencia que dictara debería reflejar la justicia divina que había descubierto en mi encuentro con Él. Con cada nueva revelación, sentía un impulso creciente por compartir mi experiencia. Sabía que enfrentar la resistencia de aquellos que no querían escuchar sería difícil. La presión de la familia y de la comunidad se cernía sobre mí, y el miedo a ser rechazado seguía latente. Sin embargo, no podía ignorar la urgencia de actuar. La guerra espiritual que había comenzado en mi interior se estaba volviendo un movimiento exterior, una búsqueda de justicia que podía resonar en todos los que estaban listos para escuchar. Empecé a hablar con otros, a compartir mi historia y a abrir espacios donde la verdad pudiera florecer. A medida que contaba mi experiencia, veía la luz en los ojos de quienes me escuchaban.
La verdad de Jesús comenzaba a despertar en sus corazones, y juntos nos uníamos en esta lucha. Cada encuentro se convertía en un testimonio de impacto. Al principio fueron pequeños grupos, pero pronto se convirtieron en comunidades amplias que buscaban la verdad y el despertar. La mezcla de emociones, esperanza, miedo, amor, se tornaba un combustible maravilloso que alimentaba nuestra misión. Sabía que la batalla no había terminado, y estaba preparado para enfrentar los desafíos que vinieran, impulsado por el deseo de liberar a otros de las sombras del engaño que nos rodeaban. Tras aquella experiencia transformadora, mi vida cambió completamente. La luz de Jesús que había penetrado en mi ser, y su revelación sobre la guerra espiritual, me dejaron con una verdad que no podía ignorar. Sin embargo, el camino que decidí seguir no fue sencillo. Al regresar a mi entorno familiar y social, me di cuenta rápidamente de que era visto como un hereje. La tensión en mi hogar se sentía palpablemente en cada interacción. El amor que una vez compartimos se había convertido en miradas llenas de incertidumbre y rechazo. La carga de ser considerado un traidor por mis propias creencias se volvió una lucha interna constante, y la soledad comenzó a apoderarse de mí. La culpa me seguía a donde iba. Todos los días, cuestionaba si había tomado la decisión correcta al seguir a Jesús y desafiar lo que había aprendido durante toda mi vida. La presión de las expectativas familiares y culturales pesaba sobre mí como una sombra. Quería ser un faro de luz, anhelaba ayudar a otros a despertar de su propio engaño, pero el miedo a perderlo todo me mantenía en un estado de constante ansiedad. Me sentía atrapado entre dos mundos, el de la tradición y el de la revelación. Sabía que debía continuar con mi búsqueda de la verdad, pero la resistencia interna era abrumadora. En esas largas noches de soledad, dedicaba tiempo a la oración y la reflexión. Recordaba las palabras de Jesús, que me hablaban de un amor incondicional, un amor que trascendía cualquier barrera. Era un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, había esperanza. Sin embargo, el dolor de la separación y la añoranza de la aceptación familiar lo hicieron difícil. Sabía que mi camino era el correcto, pero encontrar la fuerza para seguir adelante era un desafío diario. La guerra espiritual que enfrentaba se tornaba cada vez más intensa, y en medio del caos, buscaba un propósito que diera sentido a mi dolor. Decidí que no podía quedarme callado. La revelación que había recibido no debía ser un secreto. Sentí que era mi misión compartirla con aquellos que, como yo, buscaban respuestas. Las primeras interacciones eran titubeantes. A menudo me encontraba rodeado de miradas escépticas, personas que temían cuestionar las enseñanzas que habían recibido toda su vida. Pero sentía una urgencia creciente, una necesidad de mostrarles que existía una alternativa a la lucha solitaria que enfrentaban. Al compartir mis experiencias y las verdades que había descubierto, comenzaba a ver un destello de reconocimiento en sus ojos. A medida que pasaba el tiempo, aquellos pequeños momentos de conexión se convirtieron en la chispa de un movimiento. Con cada historia compartida, la resistencia comenzaba a desvanecerse. Las discusiones se llenaban de emoción, y la comunidad iba creciendo, unida en torno a la búsqueda de la verdad. Comenzamos a darnos cuenta de que la agenda oculta que manipulaba nuestras vidas era un enemigo común. La guerra espiritual que enfrentábamos no era solo individual, era colectiva, y juntos teníamos el poder de desafiar el engaño. Esa revelación se convirtió en nuestro faro, en la luz que nos guiaba a medida que avanzábamos en nuestra misión de despertar. Sin embargo, sabía que el camino sería arduo. Todavía había muchos enemigos en la sombra, personas y sistemas que se benefician del miedo y la división. Pero con cada paso que daba, me sentía más fuerte. La fuerza de la comunidad me empoderaba, y el amor que compartíamos se convirtió en una armadura contra el rechazo y la crítica. La verdad debía ser proclamada, y estábamos dispuestos a luchar por ella, no solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos que aún permanecían atrapados en la oscuridad. La guerra espiritual estaba lejos de terminar, pero el despertar que había comenzado, prometía cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Buscando respuestas,
Me sumergí en la investigación sobre Jesús en secreto. Pasaba horas viendo videos que ofrecían testimonios de transformación, donde las vidas de personas parecían ser cambiadas radicalmente por un encuentro divino. La revelación de sus historias comenzaba a resonar en mí, mientras yo lidaba con un creciente vacío. En mi corazón se instalaba un anhelo de verdad que contrastaba con el miedo constante a perder todo lo que conocía. La cultura y las tradiciones que había seguido eran un importante pilar en mi vida, pero cada vez se sentían más como cadenas que me mantenían atrapado en la oscuridad. Participar en encuentros clandestinos con cristianos que también habían experimentado un despertar era un acto de valentía. En cada reunión, sentía que la comunidad se convertía en un refugio, un espacio donde podía compartir dudas y preocupaciones sin temor a ser juzgado. Las conversaciones eran profundas y emotivas, siempre girando en torno a la verdad que habíamos encontrado y a cómo esta guerra espiritual se manifestaba en nuestras vidas. Allí, entre esas almas buscadoras, la luz de Jesús brillaba con fuerza, iluminando nuestro camino y transformando nuestro dolor en esperanza. Mis días se convirtieron en una lucha constante entre mi antigua vida y esta nueva búsqueda de fe. A cada paso que daba, la voz de Jesús resonaba en mi interior, instándome a no tener miedo. La revelación de que la élite controla nuestras vidas a través de una agenda oculta se tornó clara. Comprendí que la manipulación lograba mantener a las personas divididas y confundidas, alimentando conflictos en lugar de unidad. Las tensiones políticas y sociales que veía a mi alrededor eran reflejo de esta lucha. La guerra espiritual no era solo personal sino colectiva, y mi misión se tornaba más urgente cada día. A pesar del temor, la paz que comenzaba a experimentar en esos encuentros se hacía adictiva. Comencé a ver cómo el amor de Jesús no solo me liberaba, sino que también era capaz de sanar a quienes se sentían heridos y perdidos. La luz de su enseñanza iluminaba el camino hacia el perdón y la reconciliación, tanto con uno mismo como con los demás. Este despertar no solo me transformaba a mí, sino que tenía el potencial de transformar la comunidad que me rodeaba. Aún así, el eco de la desaprobación y el rechazo de mi familia seguía resonando en mi mente, creándome un torbellino de emociones contradictorias que necesitaba enfrentar. Cada pequeño paso hacia la verdad y la libertad se sentía como un acto de resistencia a la opresión. Compartir mi experiencia, mis miedos y mis esperanzas con otros me daba fuerzas adicionales. La conexión que sentía con aquellos que estaban en la misma búsqueda era palpable, y pronto empezamos a organizarnos en un movimiento más cohesionado. A medida que las voces se unían, la guerra espiritual que librábamos se tornaba un eco poderoso que desafiaba el silencio impuesto. Sabía que los próximos pasos serían difíciles, pero la urgencia de actuar era innegable. La verdad debía ser proclamada, y yo estaba decidido a enfrentar todos los obstáculos que se interpusieran en el camino hacia un despertar colectivo y liberador. A medida que mi conexión con Cristo se fortalecía, experimentaba una transformación interna que no podía ignorar. La revelación que había tenido en aquel tribunal cuando Jesús se me apareció, había encendido una chispa dentro de mí. Comenzaba a entender que todo lo que creía hasta entonces estaba sumido en una guerra espiritual más profunda de lo que imaginaba. Esa lucha se manifestaba en la manipulación de la élite, que busca mantener el control a través del engaño y la opresión. Sentía un llamado urgente a compartir mis descubrimientos, a no quedarme en el silencio que había experimentado por tanto tiempo. Decidí que no podía permitir que el miedo me paralizara. Testificar sobre mi transformación significaba correr riesgos. Sabía que enfrentaría la desaprobación de mi familia y amigos. Aún así, era mi deber compartir la verdad que había aprendido. La agenda oculta que había estado afectando a la sociedad me empujaba a actuar. Sabía que muchos, al igual que yo, se sentían atrapados en un sistema que no les dejaba ver la realidad. La obsesión por la conformidad y la obediencia a las tradiciones sin cuestionamiento tenía un precio muy alto. La pérdida del espíritu crítico y del amor verdadero. Mientras me preparaba para hablar, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Las palabras de Jesús resonaban en mi mente. La verdad te hará libre. Era un recordatorio constante de que mi misión estaba ligada al servicio a los demás.
Así que comencé a organizar encuentros en mi hogar, pequeños círculos donde las personas pudieran compartir sus experiencias y dudas sobre la espiritualidad. Era un acto de valentía y vulnerabilidad que me daba esperanza. Con cada conversación, cada testimonio, sentía que juntos comenzábamos a tejer una red de apoyo que podría desafiar el engaño que había permanecido oculto por tanto tiempo. La respuesta de las personas fue abrumadora. Muchos compartieron sus propias luchas, sus deseos de encontrar un sentido más profundo en sus vidas. Conversaciones que antes eran difíciles ahora se tornaban fluidas y emotivas. La gente comenzaba a despertar, y allí, en ese espacio sagrado que habíamos creado, el miedo y la opresión comenzaban a desvanecerse. A medida que la atmósfera se llenaba de esperanza, también se sentía la resistencia de aquellos que aún preferían permanecer en la oscuridad. Pero la urgencia de compartir la verdad se volvía más fuerte. Sabía que no podía rendirme. Con el tiempo, la comunidad comenzó a crecer. Personas de diferentes orígenes y creencias se unían a la causa, impulsadas por el deseo de descubrir la verdad detrás de la agenda oculta que tanto daño había hecho. Juntos comenzamos a cuestionar las estructuras que nos mantenían divididos y a alzar la voz contra las injusticias. Yo también encontraba un sentido de pertenencia en este grupo, algo que había estado buscando desesperadamente. La experiencia colectiva de despertar se volvía un motor poderoso que nos inspiraba a continuar luchando, incluso en medio del engaño que nos acechaba. A medida que me sumergía más en esta lucha, comprendía que mi vida había tomado un nuevo rumbo. La guerra espiritual en la que estaba inmerso no solo era personal, era una batalla que debía ser librada para el bien de todos. La luz de Jesús me guiaba en cada paso, y con cada historia compartida, sentía que se desataba un poder transformador. Sabía que la verdad debía ser proclamada, y ese compromiso se volvía el propósito de mi vida. Mientras miraba a los ojos de aquellos que estaban despertando, sentía que mi misión estaba lejos de haber terminado. La lucha por la verdad apenas comenzaba y estaba decidido a avanzar, sin importar los obstáculos que se presentaran en mi camino. Tomando la valiente decisión de cambiar de vida, me alejé de mi hogar y cambié mi nombre. Era un acto que simbolizaba mi liberación espiritual y, al mismo tiempo, un escape de la persecución que sentía por seguir un camino diferente al esperado. La vida que había llevado como juez musulmán en el Tribunal Supremo de Lima era un ciclo de conformidad que empezaba a hundirme. Sentía que la guerra espiritual no solo se libraba en mi corazón, sino también en la sociedad que me rodeaba, donde la obediencia y el temor dominaban la fe de muchos. En medio de mi lucha interna, un encuentro con Jesús había transformado mi vida para siempre. En ese momento lleno de luz, Él me reveló verdades que nunca había imaginado. Sus palabras resonaban en lo más profundo de mí. Hassan, la agenda oculta de los que controlan tus creencias es un engaño que perpetúa el sufrimiento. Debes despertar y compartir esas verdades con otros que aún viven en la oscuridad. Cada palabra era una chispa que encendía mi espíritu, impulsándome a salir de la sombra y actuar en favor de aquellos que aún estaban atrapados. Al tomar ese camino hacia lo desconocido, comenzaba a comprender la magnitud de mi misión. La libertad no solo significaba escapar de mis raíces, sino también enfrentar el desafío de evangelizar y llevar el mensaje de amor y esperanza donde más se necesitaba. La situación era compleja. La élite que perpetuaba el engaño no se detendría fácilmente. Pero el deseo de compartir la verdad que había descubierto se convertía en un motor poderoso en mi vida. La conexión con Jesús y con aquellos que también buscaban respuestas se convertía en una fuente de fortaleza que nunca antes había experimentado. A medida que recorría este nuevo camino, las experiencias sobrenaturales seguían acompañándome. Las noches se llenaban de visiones y reflexiones. Al reunir a otros en pequeños círculos, compartía mis historias y escuchaba las de ellos. En cada conversación, la revelación de la guerra espiritual se hacía evidente. Entendíamos que estábamos en una lucha común contra el engaño que nos mantenía divididos. Las tensiones en torno a la política y la espiritualidad se entrelazaban, y comenzábamos a desafiar el orden establecido. La verdad que uno de nosotros descubría se extendía como un fuego,
encendiendo la curiosidad y el deseo de comprender más. El camino no estaba exento de obstáculos. Mientras sentía que mis convicciones se fortalecían, también enfrentaba el miedo a perder lo que había dejado atrás. Aunque mi familia estaba en desacuerdo, la certeza de que estaba en el camino correcto me daba aliento. La revelación de Jesús había marcado un antes y un después en mi vida, y esa luz debía compartirse. La guerra espiritual seguía siendo intensa, pero el amor proveniente de la comunidad que estaba formando me ayudaba a navegar cada crisis. Quería que, al igual que yo, otros pudieran ver la luz que iluminaría su camino hacia el despertar. Cada encuentro y cada sacrificio valía la pena, porque sabía que la verdad, al final, siempre prevalecería. Años después de mi encuentro con Jesús, me encontré viviendo en una comunidad de apoyo, un refugio donde el amor y la amistad florecían en medio del caos del mundo exterior. Había dejado atrás el papel de juez en el Tribunal Supremo, así como la presión de una vida marcada por el miedo y la conformidad. Mi propósito ahora era compartir mi testimonio, y en ese camino me convertí en un faro de esperanza para aquellos que, como yo, luchaban con sus creencias. La guerra espiritual que una vez me había atormentado ahora se transformaba en una lucha colectiva, un esfuerzo por encontrar y compartir la verdad en un mundo lleno de engaños. Cada día, al salir de mi pequeño hogar en la comunidad, me sentía más conectado con todos a mi alrededor. Había personas que llegaban con historias de dolor e incertidumbre, y al escuchar sus relatos me recordaba a mí mismo. La revelación que Jesús me había otorgado era un regalo que debía ser compartido. Hablaba sobre su amor incondicional y las verdades que me habían sido reveladas, y cada vez que lo hacía sentía que la luz que había encontrado iluminaba no solo mi vida, sino también las vidas de aquellos que escuchaban. La urgencia de ayudar a otros a despertar se convertía en una motivación poderosa. Sin embargo, el anhelo por reconciliarme con mi familia seguía pesando en mi corazón. A menudo, me preguntaba si alguna vez volverían a aceptar quien había decidido ser. La presión de su desaprobación todavía lo mantenía en tensión. Luchaba con la tristeza de no poder compartir mi nueva vida con ellos, pero al mismo tiempo sabía que debía permanecer firme en mi fe y mi propósito. Las conversaciones con mis compañeros de la comunidad me ayudaban a lidiar con esta carga, cada uno compartiendo sus propios miedos y esperanzas, y así encontraba consuelo en la solidaridad de nuestra lucha. A medida que me sumergía más en el trabajo de apoyar a otros, la revelación del engaño que había descubierto empezaba a resonar en cada rincón de nuestra comunidad. Las respuestas a las injusticias que veíamos en el mundo comenzaron a entrelazarse con las vidas de aquellos que asistían a nuestros encuentros. La agenda oculta de la élite se hacía evidente. Cada vez más, comprendíamos que las luchas que enfrentábamos eran parte de un sistema diseñado para mantener el control y la división. El despertar que experimentamos juntos se volvió un contrapunto a esa manipulación, una fuerza que desafiaba el status quo. Comprometerse con la verdad y la libertad es un acto de valentía, y a medida que compartía mi testimonio, me sentía más consciente de las tensiones que nos rodeaban. Las guerras en el mundo, la división social, y la manipulación de los líderes mundiales se tornaban realidades que discutíamos con impaciencia. Jesús me había mostrado que ser parte de esta transformación requería no solo entender la verdad, sino también defenderla, y en este sentido, no estaba solo. La comunidad se convirtió en un bastión, un grupo de guerreros iluminados que estaban listos para enfrentar lo que viniera, unidos por un deseo de justicia y amor. La misión continuaba, y cada día se sentía como un nuevo capítulo en esta historia de despertar espiritual. Al mirar hacia atrás, mi vida parecía envidiable a los ojos de la mayoría. Era un juez musulmán en el Tribunal Supremo de Lima, rodeado de respeto y reconocimiento. Sin embargo, por dentro, me sentía atrapado en un ciclo de insatisfacción y vacío emocional. La rutina de las audiencias y las sentencias comenzaba a pesar como una carga, y las dudas sobre mi fe y mi propósito se convertían en sombras que oscurecían mi espíritu. La religión, que alguna vez consideré un refugio, empezaba a parecerse más a una cadena que a una fuente de liberación. Una noche, en medio de esta angustia, un evento inesperado cambió mi vida. Durante mis oraciones, una luz brillante llenó la habitación,
y en ella vi a Jesús. Su presencia era cálida, envolvente, y su voz resonó en mi corazón. Hassan, la guerra espiritual que enfrentas es real. No te dejes atrapar por la agenda oculta de aquellos que buscan controlarte a través del engaño. En ese instante, toda mi vida, mis creencias y las verdades que había aceptado sin cuestionar, comenzaron a tambalearse. La revelación de que la élite manipulaba nuestras realidades para mantenernos divididos y confundidos fue un golpe abrumador. A medida que absorbía sus palabras, me di cuenta de que la lucha por la verdad era más que una batalla interna, era un llamado a despertar. Todo lo que había asumido como absoluto comenzó a transformarse. La idea de cuestionar mis creencias se tornó liberadora, y sentí un impulso de comprender más, de explorar la relación auténtica con Dios que había descuidado. Cada encuentro con Jesús, dentro de esas visiones, me empoderaba, y la urgencia de compartir lo que había aprendido se iba arraigando en mi ser. Sin embargo, compartir esta nueva perspectiva significaba enfrentar el rechazo. Tenía miedo de ser considerado un hereje, un traidor a las tradiciones que había seguido durante años. Las voces de mi familia y amigos resonaban en mi mente, advirtiéndome sobre el camino peligroso que estaba a punto de tomar. Pero el amor que sentía por la verdad y por aquellos que aún vivían en la oscuridad se convertía en un motor poderoso, impulsándome a romper el silencio. La guerra espiritual que se libraba en mí no podía permanecer oculta, era un grito que debía ser escuchado. La transformación en mi vida personal se volvió cíclica, donde cada paso que daba acercándome a la verdad, alimentaba el deseo de ayudar a otros. Al compartir mis experiencias en encuentros clandestinos y sesiones de oración, comenzaba a ver la chispa de la esperanza encenderse en los corazones de quienes me rodeaban. La revelación de que muchos también anhelaban liberarse de las cadenas del engaño se hizo evidente, y al unir nuestras voces comenzamos a formar una comunidad dispuesta a desafiar el status quo. La guerra espiritual que enfrentábamos no era solo nuestra, sino de todos los que buscaban un despertar genuino. Cada testimonio, cada oración, se convertía en una victoria en esta lucha compartida. Ahora que has escuchado mi historia, permíteme dejarte con una pregunta profunda. ¿Estás consciente de la lucha espiritual que se libra a tu alrededor? ¿Sientes en lo más profundo de tu ser que hay algo más grande que te llama a despertar, a desafiar las verdades que te han sido impuestas? Te invito a reflexionar sobre esto, porque cada uno de nosotros es parte de este conflicto que enlaza nuestras almas y nuestras historias. La revelación de Jesús cambió mi vida para siempre, y me empujó a cuestionar todo lo que había creído. Lo que descubrí fue que la verdadera libertad no solo se encuentra en la fe, sino en la valentía de abrazar esa fe, incluso cuando eso significa enfrentar el rechazo de quienes amamos. La luz de la verdad se convierte en nuestra guía en medio de la oscuridad, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de compartir esa luz con los demás, desafiando así la agenda oculta de aquellos que intentan mantenernos divididos y ciegos. Quiero que compartas tus pensamientos y experiencias en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido esa llamada? Tus relatos son valiosos, y me gustaría saber cómo has enfrentado tus propias luchas espirituales. No estás solo en este viaje. Juntos podemos apoyarnos y encontrar un camino hacia la verdad. Si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin suscribirte al canal Truth from Beyond y activar la campana de notificaciones. Lo que está por venir es aún más revelador, y tú, como parte de esta búsqueda, mereces estar al tanto de las verdades que están surgiendo en el horizonte. En nuestro próximo video, exploraremos otro poderoso testimonio de transformación espiritual, y estoy seguro de que tocará tu corazón de maneras inesperadas. Soy Hassan, y te agradezco por acompañarme en esta travesía. Recuerda, la verdad siempre encuentra su camino hacia aquellos que están listos para recibirla.